Hola, muy buenos días. Estamos muy complacidos de estar hoy con nosotros el doctor Enrique Luengo. Es un experto grande en el tema del pensamiento complejo, doctor Luengo, y lleva muchos años trabajando en la Universidad ITESO de Guadalajara. En este marco del Simposio 22 de Educación le damos la cordial bienvenida y le agradecemos inmensamente su participación con nosotros. No, muchas gracias, muy amable. Doctor Luengo, es interesante abordar este tema de la complejidad y de su pensamiento complejo que ha usted no solamente debatido, desarrollado y nos ha enseñado a tantos docentes y tantos estudiantes acá en el ITESO. Me gustaría mucho que brevemente le explicara usted a la audiencia qué es el pensamiento complejo. El pensamiento complejo es una nueva manera, una nueva visión de entender la realidad y el lugar que nosotros ocupamos en nuestro mundo y en el universo. En forma muy sencilla es esa. Los seres humanos siempre andamos en búsqueda de respuestas para entender nuestro existir en el mundo y nuestro devenir en el mundo. Es decir, por qué nacemos, a dónde vamos, cómo conocemos, cómo saber si las cosas son ciertas, verdaderas o no. Y el pensamiento complejo es una nueva visión para dar o intentar respuestas a todas esas interrogantes. Muchísimas gracias, doctor Luengo. Se dice que somos una sociedad dominada por los cambios y que de alguna manera nosotros somos copartícipes de la forma en que hablamos, de la forma en que convivimos, incluso de la forma en que construimos nuestro conocimiento. Estamos gestando cambios y de repente también crisis. ¿Tiene que ver algo esto, el pensamiento complejo? Sí, definitivamente. Lo que estamos viviendo hoy día es una creciente diversidad de crisis en todos los ámbitos que se reflejan tanto a nivel local, regional, nacional o a nivel planetario. Y son crisis de los objetivos o las finalidades que queremos darle al desarrollo económico, la finalidad que queremos darle a la ciencia y a la técnica, al conocimiento tecnocientífico. Son crisis en torno a la manera como nos organizamos para vivir. Son crisis en torno al sentido que le queremos dar a nuestra vida o a las explicaciones que nos hemos formulado para dar respuesta a nuestro propio existir. Entonces, son crisis que se manifiestan en todos los ámbitos y en el ámbito educativo también. Entonces, están surgiendo no solamente nuevas maneras o nuevas posibilidades de respuesta para entender y para actuar sobre nuestro mundo, sobre nuestra realidad. No solamente el pensamiento complejo, sino hay diversas expresiones que están tratando de cambiar y de generar alternativas de respuesta, alternativas en la manera como nosotros organizamos nuestras instituciones educativas, a nuestros contenidos educativos, a una ciudadanía como más participativa, a una nueva concepción de relación entre los seres humanos, en fin, ¿no? Todo esto tiene que ver con las situaciones críticas que estamos viviendo y con la búsqueda de nuevas respuestas. En esta universidad en particular y en muchas universidades de Latinoamérica e Hispanoamérica se habla mucho de hacer cambios en el sistema educativo. En particular, ¿qué se está haciendo en las instituciones educativas para ir promoviendo el pensamiento complejo? Cuéntenos un poco acerca de esto. Bueno, uno quisiera que fuera más.
Uno quisiera que hubiese mucho más cambios, uno quisiera que fuéramos más los académicos, los estudiantes, los directivos involucrados con esta nueva forma de entender y de visualizar el conocimiento. El conocimiento complejo implica una nueva organización universitaria, implica una nueva organización del saber, ya no tanto por facultades o por departamentos, implica una mayor interdisciplina, implica una mayor relación entre el saber y el hacer, implica abandonar más las aulas, implica una formación del docente distinto, implica muchas cosas, porque precisamente es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo. Y sí, los intentos que se han dado pues son intentos que se han manifestado en distintas instituciones educativas, e incluyo también esta misma universidad, pero que son intentos todavía iniciales. Tenemos que avanzar mucho más. No es fácil porque estamos formados en un pensamiento que no es complejo. Estamos formados en un pensamiento simplificador, un pensamiento que fragmenta, es un pensamiento que da respuestas parciales a los grandes problemas que no son problemas ni disciplinares ni profesionales, sino que son problemas. El problema del agua, ¿no? El problema de la inseguridad y de la violencia en México no le pertenecen a ninguna disciplina. Sí, ciertamente. Y seguimos estudiándolo de manera fragmentada, el psicólogo por su lado, el politólogo por su lado, el economista por su lado, tratando de enfocar el problema del agua o el problema de la delincuencia con difícil articulación entre las partes para dar un conocimiento más integral de los problemas que tenemos. Quizás esa sea una de las rupturas, ¿verdad, doctor Luengo? De que no se habla de interdisciplinariedad y muy poco se quiere trabajar colaborativamente dentro del mundo académico o en general en la sociedad. Yo diría, para responder primero en el mundo académico, se habla mucho de interdisciplinar, ahí habría un matiz, pero se hace poco interdisciplinarmente. Claro. Es lo que yo percibo. O sea, el discurso de que es importante y que hay que favorecer la interdisciplinaridad aparece mucho en los discursos universitarios, pero la implementación de eso no tiene el mismo alcance, la misma profundidad, la misma penetración. Claro. Y creo que desde luego también este asunto se ve en la manera como tratamos de solucionar nuestros problemas que enfrentamos como sociedad o como ciudadanos, ¿no? Las respuestas que se dan para el problema vial, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues las da un ingeniero, ¿no? O las da un abogado, o las da... pero no son respuestas, repito, parciales, son respuestas que difícilmente se hacen con equipos de trabajo sólidos y con una visión que tiene que ver con la interdisciplinariedad a fondo. Doctor Luengo, siempre es un gusto tenerlo, pero lamentablemente el tiempo es corto. Entonces, yo quisiera que usted, por favor, nos diera para finalizar a la audiencia algunas pautas metodológicas que pudiéramos seguir con el fin de actuar mejor en esta realidad como presente e incluso a futuro desde el pensamiento complejo. Vamos, es difícil en 1 minuto, 2 minutos dar algunas pautas metodológicas. Yo lo que diría es que la complejidad va creciendo, no solamente como pensamiento, que es el pensamiento complejo, y ahí hay un gran pensador que es Edgar Morin, que pudiéramos decir que es el padre de esta corriente de pensamiento, sino también están las ciencias de la complejidad, que de hecho vienen de las ciencias duras, ¿no? Las ciencias de la complejidad, que es una manera
de abordar los problemas científicos de manera más compleja. Y hay toda una vertiente anglosajona muy fuerte. Y por otra parte, hay otra gran corriente que es los sistemas complejos adaptativos, que tiene que ver con la teoría de sistemas de segunda generación. Entonces, vamos, aquí hay hay tres grandes fuentes que actualmente se están intentando entrelazar y articular, ¿no? Lo que tiene que ver con el pensamiento complejo, que es más bien un pensamiento, que es una visión filosófica, pudiéramos decir, pero que también tiene un basamento científico, con toda otra corriente de pensamiento que viene de las ciencias de la complejidad, que ahí es donde creo que estamos muy a la saga en nuestras universidades en México. Empiezan desde luego, ¿no? De hecho, la UNAM tiene institutos que tienen que ver con este asunto de las ciencias de la complejidad, y por otra parte los sistemas complejos adaptativos. Entonces, ahí hay una interrelación que se está creando, que de alguna manera está articulando tanto la filosofía con la ciencia, con la cotidianidad del vivir de todos nosotros, ¿no? Es una manera de percibir la realidad y una nueva manera de actuar sobre ella. Pues para quienes están interesados, los vamos a invitar entonces a que puedan teclear en internet el nombre del doctor Enrique Luengo. Van a encontrar una serie de entrevistas muy interesantes, 4, incluso con mucha más información, y para que se queden un poco picadillos con más información en este internet. Le agradecemos muchísimo, doctor Luengo, su participación y muchos éxitos dentro de este marco del Simposio de Educación. Mil gracias. No, gracias a ti.